Qué bueno estar una vez más aquí con todos ustedes. Qué alegría de partir y compartir estas maravillas que son, pues, la gracia de Dios en medio de nosotros. Y para que el Señor nos ilumine, y no el bombillo, nos ponemos en su presencia diciéndole: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continuamos en este nuestro caminar de, pues, ver estas maravillas de la misericordia divina que son los sacramentos. Sacramentos, recuerden, son los signos sensibles que significan y dan la gracia. Y habíamos dicho, y creo que es para recordar, que no todos los sacramentos son iguales. Dirá Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica: non nulla sacramenta sunt paria, pares. No todos los sacramentos son parejos, sino que el sacramento que tiene una peculiaridad tan especial es el sacramento de la Eucaristía. Porque la Eucaristía no solo se nos da la gracia de Dios, sino que participamos de la vida y de la presencia de la humanidad de Cristo y su divinidad. Lo dirá Trento, está presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y entonces creo que es importante el recordar, pues, estas maravillas. Y lo habíamos puesto, el sacramento, en algo que es muy importante y creo que de cara a la catequesis y a la comprensión unitaria de la vida cristiana, se pone el sacramento como culmen de la iniciación cristiana. Es algo muy pertinente porque si no, podemos pensar en el sacramento de una manera atomizada y pues todo es posible, pero creo que es mejor una comprensión total, holística, que dirían los aficionados al griego, una visión total de lo que es el sacramento, entendido en su realidad total. Entonces, por eso acabaré, si Dios nos da tiempo, pues acabaremos mirando un instante la encíclica de su santidad Juan Pablo II, simplemente los ítems, porque ya la vimos, Eclesia de Eucaristía, porque es ahí, ojo, el sacramento. Estaba leyendo unas cuantas cositas que hay y hacía una reflexión tan bonita y decía: el sacramento es para la Iglesia y construye la Iglesia. Entonces, no es el sacramento de yo me conmigo, es que yo soy la Iglesia. Entonces, eso me parecería, por eso, repito, que era tan importante el ver que el sacramento es sacramento de la iniciación cristiana. ¿Sí? Habíamos visto después un pequeño acercamiento a la Eucaristía como memorial y luego ver cómo habíamos estado viendo cómo se refieren a ella durante los siglos. Es muy importante esta consideración diacrónica a través del tiempo, diácronos, a través de el cronos, el tiempo, para entender que estamos en una realidad en la que vive la Iglesia. Por eso
cuando Juan Pablo II habla de la Iglesia de Eucaristía, es una lectura tan pertinente, porque lo que quiere decirnos es que estamos participando en la misma vida de la Iglesia. No es qué es lo que entendía ni qué es lo que entendemos. Acabaremos a ver, hay un texto tan bonito de los Hechos de los Apóstoles, a qué se dedicaban los primeros cristianos y a qué nos debemos ocupar y de pronto también nosotros nos ocupamos. Bien, hecho este pequeño acercamiento, hoy vamos a hacer una cosita que me parece, en primer lugar, muy importante, porque es algo que lo tenemos siempre ahí a nuestras manos y tenemos que acostumbrarnos a hacer ese mirar los sacramentos y la vida de la Iglesia desde la Sagrada Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía está en la Sagrada Escritura, y la Escritura es que Dios nos habla. Ahí están leyendo unas cosas, pues me parecía tan lindo aquello, los modos de presencia de Jesús. Y decía, la presencia es una presencia, pero que es de su palabra, que no es una presencia teorética. No, no, no. Jesús dice, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Es una palabra bastante comprometedora. Entonces, cuando hablamos de los modos de presencia en la Iglesia, la presencia de Cristo en medio de la comunidad, ojo, salvo que Jesús estuviese diciendo tonterías, lo cual no es probable, es real, claro, porque dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré yo. Es clarísimo. Si uno lo coge teóricamente, pues es muy sencillo, porque es que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo soy la Iglesia y estoy con otro que somos la Iglesia, como dice la canción, pues donde está el cuerpo está la cabeza, porque si no seríamos un cadáver. Y Jesús es nuestra cabeza. Por eso la presencia de Cristo en la Iglesia, la presencia de Cristo en la palabra, porque la Sagrada Escritura no es un libro, es la palabra de Dios que nos habla, como decíamos alguna vez en mirando un poquito la Sagrada Escritura, pues decíamos que es que Dios habla por la palabra. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Pobrecito Dios, qué aburrimiento. Pero en cambio, cuando nos habla Dios, qué maravilla. Entonces, por eso la lectura de la palabra de Dios es ese acercamiento a escuchar el arrullo de la voz de la mamá para el bebé, escuchar la palabra. Es tan hermoso, siempre recuerdo, y creo que aquí es muy pertinente traerlo, a nuestro padre Gaspio, que es venerable porque era un santo. Y el padre Gaspio, ¿qué libros tenía? Poquiticos. Yo que tengo ahí todo ese montón de cosas que no sepa. Pero el padre Gaspio lo que tenía era la biblioteca traducción de Nácar Colunga encima de su escritorio y se pasaba todo el día escuchando a Dios. Qué bonito, qué bonito. Esa es la realidad. Por eso repetimos una vez más lo que siempre hay que estar recordando, que Dios nos habla por las personas y las personas escriben lo que Dios les habla, la inspiración y la revelación, que lo sabría también nuestra amada Lolita, que desde el cielo nos estará escuchando. Claro, ¿qué es revelación? Que Dios nos habla. Revelación, Dios nos habla. Y claro, Dios nos habla por tantas cosas, por tantas cosas. La revelación está
el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la revelación es que Dios se quita el velo y lo vemos en la realidad. Y luego la inspiración es que Dios le sopla, como hay cosas muy bonitas en los primeros siglos, y se suponía que el Espíritu Santo les estaba hablando pasito al oído a los agiógrafos. No, 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 Dios es mucho más grande. Entonces, revelación, Dios nos habla y se nos revela en todo, en todo. Dios nos muestra lo que es y claro, hay que tener los ojos abiertos, hay que ser un nabí para ver el rostro de Dios, porque si no tenemos los ojos abiertos, pues no lo vamos a ver. Entonces, la revelación es que Dios nos habla y la inspiración es que los libros sagrados están inspirados porque Dios les inspiró, les insufló a los autores sagrados para que pudiésemos tener esos textos que son la palabra de Dios. Digo todo este pequeño inciso porque voy a leer, o al menos voy a hacer alusión a unos textos que son importantísimos, porque habíamos dicho que pues Dios se había manifestado y cómo la Iglesia y cómo la historia, pero ¿de dónde nace esto? ¿Quién inventó el sacramento de la Eucaristía? Horror. La pregunta es capciosa. No se lo inventó nadie, nos lo regaló Jesús. ¿Y dónde pone que nos lo regaló? Este es el texto. Sería muy interesante, pero no lo voy a hacer. ¿Cuáles son los vestigios arqueológicos de la cena? Y claro, uno de los más importantes es la palabra de Dios. Y entonces voy a leer un momentico los textos en los cuales vemos que Jesús nos regaló el misterio del sacramento de la Eucaristía. Por eso, cuando estaba preparando la clase, me he retrotraído unos, vamos a ver, sí, 48 años, más o menos. Y entonces hice este mismo trabajo y luego hace 40, pues volví a hacerlo porque tuve que dictar esta asignatura y me el tener que hacerlo porque es tan importante. Entonces, permítanme pues leer los textos y cogemos el texto de Mateo 26, 26 y dice así. Ahora creo que tengo poca luz. En Mateo 26, 26 dice, ay Jesús, vamos a cambiar de lentes, a ver si con estos está mejor. Dice, mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta aquel día en que beba con vosotros en el reino del Padre. Es importante ese texto y quiero hacer caer en cuenta que ha dicho que es la sangre de mi alianza. Eso es importante. Tomamos el texto de Marcos 14, 22 y dice, y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Marcos. Y Lucas
Lucas 22:14 dice: cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de perecer, pero os digo que ya no comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Marcos y Lucas son tres textos que son sinópticos. Acordémonos que sinópticos quiere decir con la misma mirada. Son los tres, hacen una reflexión, se habla de que habría habido de pronto un borrador anterior, es igual, no voy a entrar en esa discusión ahora, pero son tres textos, Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos en el esquema. En cambio, Juan, en el capítulo 6, 51, nos dice, hay que tener en cuenta que San Juan no opone la institución de la Eucaristía en la última cena, sino que en la última cena lo que pone es el sermón de la despedida, que es una maravilla trinitaria, donde nuestro padre San Agustín toma todos los textos para escribir el libro de la Santísima Trinidad. Bien, entonces, Juan, en el contexto de la multiplicación de los panes, hace la reflexión sobre el pan de vida. Es muy importante. Y entonces, repito, en el 6:51 dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Es el texto de la institución de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y yo la misma realidad en otra construcción gramatical, pero es lo mismo. Yo soy el pan. Coman de este pan y tendrán vida para siempre. Es muy hermoso el ver estos textos en los que, repito, pues leemos sin más cuál es un día el gran periodista Yamid Amat, fue una noticia así muy simpática, decía, ¿quiénes son los mejores narradores? Y dice, los apóstoles, los evangelistas. Dice, ¿por qué? Porque están narrando las maravillas de las maravillas. Jesús ha resucitado y no le ponen ningún epíteto, simplemente lo dicen. Y dice, y llegó y vio y ya no estaba, ha resucitado, punto. Y la Eucaristía es lo mismo. Se reúne, le dice, toman, coman y ya. Es una maravilla la manera tan apropiada de decir, sin más explicaciones, eso es lo que es. Pero hay que tener en cuenta que así como los cuatro evangelistas habían dicho eso, uno puede decir, ¿y eso qué es? Y resulta, según dicen los entendidos, el texto más antiguo de la institución de la Eucaristía es el texto de 1 Corintios, donde San Pablo, y vamos a leerle para que no nos pongamos más de la cuenta, 1 Corintios 11:23, San Pablo está hablando de que les está llamando la atención porque no van a misa con cuidado, sino que no hacen lo que deben. Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan
y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar. Esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por lo tanto, quien coma el pan y beba la copa indignamente es reo del cuerpo y de la sangre de Cristo. Creo que estos 5 textos que acabo de leer son textos de una eclesialidad inmensa, porque Pablo, que parece ser el texto más antiguo, lo que hace es decir, eso es lo que decía todo el mundo que había hecho Jesús. Entonces, es así, es muy importante. Muy importante el tener como un evento histórico sin más, y repito, sin arandelas. Jesús dijo y punto. Es maravilloso. De todos estos textos, quiero, para seguir hacia adelante, hacer para hacerlo más sencillo, 2 anotaciones, porque de aquí seguiremos con eso que acabamos de hacer. Primero, una anotación que no la vamos a hacer en este momento, y es que en este texto siempre, desde San Pablo y desde todos, han entendido la Iglesia que aquí lo que instituye Jesús son 2 cosas: la Eucaristía y el sacerdocio. La Eucaristía porque dice, tomen y coman. Y segundo, y háganlo. Luego siempre la Iglesia ha entendido que es la Eucaristía instituida mediante el sacramento del sacerdocio. Entonces los sacerdotes están ahí en ese texto tan importante. Ese, repito, lo dejo ahí porque creo que merecía la pena de hacer la llamadita de atención. Pero, además de hacer esta llamada de atención sobre el sacerdocio en los textos eucarísticos, merece la pena, y ahora de aquí verán por qué lo digo, que tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas dice: es la alianza, es la nueva alianza. Y este texto, eso es importantísimo. En Juan no dice que es la nueva alianza, sino que dice que será para siempre. El que come y beba mi sangre tiene vida, y yo lo resucitará siempre. Es algo trascendente en el tiempo, para siempre. Bien, Pablo no lo dice, es un texto en el que solamente lo que está haciendo Pablo es recordarle a la comunidad que está celebrando la Cena del Señor, y que la Cena del Señor se celebra porque Él nos lo mandó y nos lo obsequió. Pero cuando hablamos que es la alianza, la nueva alianza, la alianza por vosotros, habría que decir, oiga, y entonces, ¿qué entendieron los apóstoles cuando estaban allá con Jesús para que les dijese, esta es la nueva alianza? De pronto nosotros, que no estamos en el ambiente judío, se nos puede antojar un texto un tanto críptico. ¿Y qué es eso de la alianza? Bueno, para entenderlo, creo que es más que pertinente entrar a mirar por un instante siquiera algo tan importante como qué entendía el pueblo judío. Entendía y entiende. Es muy curioso. Ahora, en un instante, verán por qué lo digo. ¿Qué entendieron los apóstoles cuando Jesús? Porque
Si no entendieron, pues eso es como una cosa de locos. Entonces Jesús andaba haciendo como juegos de palabras. En cambio, como dice Pablo, eso es lo que les había enseñado. Y la Iglesia, y lo voy a traer el texto de los Hechos de los Apóstoles, que estará por aquí, que ya lo saben, pero por aquí tengo el texto de los Hechos de los Apóstoles, que es tan importante. ¿Qué es lo que entendieron? ¿Qué es lo que entendieron los apóstoles que estaban en la última cena? Porque, repito, no se puede decir que no entendieron, porque entonces Jesús, repito, estaba jugando como a las escondidas. Y no, Jesús les dice lo que ellos ya entienden. Y es muy claro que lo entienden. Tengo aquí un pequeño resumencito de cómo hoy se celebra la Pascua judía. Y entonces, pues cuando uno lee qué era la Pascua, qué es la Pascua judía, acuérdense que allí cerquitica al Colegio Agustiniano del Norte, pues hay una comunidad judía que van siempre con su kepá, y en la Pascua suelen ir con esas ruanas tan elegantes. Y es, pues nuestros hermanos mayores, como dice su santidad, tenían primero la sinagoga, la tenían enfrente en la casa que era de nuestra amada Lolita. Y Lolita decía, es que a veces se trasnochan, bueno, allá, y los veíamos pasar. Luego se fueron un poquito más hacia la Boyacá, y allá, pues muy donde vive nuestra amada señora de Rizo, pues, y doña Doris, pues ahí diagonal, allí tienen la sinagoga. ¿Y cómo hacen esta? ¿Y qué hacen? Pues permítanme solo leer así a volapié cuáles son y aquí entenderemos porque en el Evangelio dice, y tomada la copa les bendijo, y después bendijo el vino. ¿Y de qué copas es estas? Aquí hay una cosa muy curiosa, permítanme sencillamente hacer una lecturita así sucinta y a volapié, como dicen los toreros, así rapidito. ¿Cuál es la dinámica de la Pascua, de la cena pascual que celebran los judíos? Primero toman una primera copa en la que recuerdan la creación. Después manos pidiendo la limpieza interior. Después toman apio con agua salada para acordarse de la pobreza. Después toman un pedazo de pan ácimo, parten el pan. Por eso cuando Jesús parte el pan, es que era lo que, ya ven ustedes, es que toman la copa, beben vino y parten el pan. Lo hacen, es la Pascua. Bien, después abren la puerta para que, a ver si hay alguien que está por allá, y dicen, y el año que viene en Israel. Después toman una segunda copa en la que explican qué ha pasado en el Éxodo. Dan gracias al Señor por sus beneficios, cantan un primer salmo, Jalel, aleluya, Jalel, se alegran por los salmos. Después se lavan antes de comer, después comen hierbas amargas y por fin hacen la cena, que en la cena lo que tienen es, recuerden, el Cordero Pascual. Después toman una tercera copa con un pedacito de pan. Y repito, es que es muy importante, porque eran lo que hacían. Y después tienen una bendición, después de tomar la copa, cuando ya están terminando, hacen otro canto, un gran jalel, recitando de nuevo los salmos, hacen una oración por la restauración de Israel y dicen el año que viene en Jerusalén. Estos dos, el año que viene en Israel y el año que viene en Jerusalén, esta es la Pascua moderna, porque en Jerusalén estaban. Y por fin, aquí es muy bonito porque este es literalmente, de donde yo lo recogí, dice, toman la última copa y cantan los himnos y se van. Es lo mismo que nos cuentan los evangelios
sobre la cena pascual de Jesús. Entonces, quería decir esto porque esta es la cena pascual que comió Jesús, y comió pan, comió hierbas amargas, y comió cordero, y comió vino. Y al final coman la última copa y cantan los himnos. Entonces, me parece tan hermoso el entender que esta Pascua que celebran nuestros hermanos los judíos es una Pascua igual que la que celebró Jesús. Entonces, la Pascua es... ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es la celebración del éxodo, de la salida de Egipto, la liberación, la liberación. ¿Y qué es? ¿Qué quiere decir Pascua? La Pascua es el paso del Señor. Es el Señor que pasa. ¿Y por qué pasa el Señor? Pues el Señor pasa porque los va a liberar. ¿Y cuáles son los signos que tiene la Pascua? Pues hay 4, que sobre todo 2, pero el Cordero. El Cordero. ¿Y qué era el Cordero? El Cordero era una comida de pastores. Porque tenían que caminar y se reúnen y matan el cordero en primavera, porque en invierno no nacen corderos. Los corderos nacen en primavera, cuando va a empezar la Pascua en el mes de Nisán, a la Pascua más o menos, y entonces se lo comen antes de salir. Y no le quebrarán un hueso, acuerden lo que dice los cánticos de siervo de Yahvé. El cordero. Entonces el cordero es la fortaleza para que pase el Señor y los coja preparados. ¿Y qué es lo que pasa con el cordero? Con el cordero pascual tenemos la sangre, porque la sangre es el resultado del sacrificio. Hay que tener en cuenta que cuando los judíos matan un animalito, lo matan en el sistema kosher, que quiere decir con derramamiento de toda la sangre para que estén bien desangrados. Ustedes se han dado cuenta cuando uno compra un pollo que no sea kosher y tiene por dentro sangre, no es kosher. El kosher es sin sangre, porque la sangre es el alma. La sangre es el alma. Y el alma del cordero sacrificado, la sangre es la que les libera untando en las jambas y los libera de la muerte. Y cuando pasa el ángel exterminador, no entra en aquellos lugares. Entonces, el cordero y el pan. Y el pan es un pan ácimo, y no es el pan de la vieja levadura, sino que es el nuevo pan en el cual tenemos la nueva vida, porque van a caminar. Se suele hablar de luego, después, cuando ya no tengan maná, entonces pondrán a hacer nuevas arepas de trigo. Bien, y las lechugas amargas, que son las achicorias, las escarolas, las lechugas, que le recuerdan la amargura de lo que deja. Bien, en suma, ¿qué es la Pascua? La Pascua es la liberación. La liberación, porque caminan hacia la liberación. ¿Y cuál es la liberación? El dejar de obedecer al faraón para obedecer a Yahvé. Por eso Moisés les dice, vamos a ofrecer sacrificio en el Sinaí, porque ahí vamos a tener, y ténganle mucho cuidado, la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esa es la alianza, y es la alianza de los 10 mandamientos. Por eso, cuando después veamos que Jesús sube a la montaña y da los nuevos mandamientos, que son las bienaventuranzas, es el dejar abajo el hombre viejo y subir con Jesús a escuchar los nuevos mandamientos.
la nueva alianza. Entonces la Pascua es la nueva alianza. Bien. ¿Qué entendieron pues los judíos? Pues es muy claro. Los judíos entendieron que primero había una cena, que era la cena pascual judía, que lo que hacían era recordar que están viviendo, no que vivían o que vivirán, no, que estaban viviendo. La Pascua es vivir el significado de la alianza, renuevan siempre la alianza. Hay un lugar en los Pirineos que le llaman la Mesa de los Tres Reyes, donde de Navarra, Francia y Aragón, un día, pues será por ahora por San Juan, siempre son esas cosas, y entonces llevan un pacto de las tres vacas para que puedan pasar de una frontera a otra, y todos los años hacen el pacto en la Mesa de los Tres Reyes, junto al Cerro de los Tres Reyes, es un cerro importante de los Pirineos, y allá renuevan el pacto. La cena pascual de los judíos renovaba el pacto y decían, somos el pueblo liberado de Dios. Y entonces eso lo entendían perfectamente los discípulos porque eran judíos. Y entonces Jesús le da un nuevo significado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dirá San Juan. Y ya lo entienden. Y esta es la sangre derramada. Y este es mi cuerpo. Estas lechugas son mi amargura, Getsemaní. Y entonces, en la cena de Pascua de Jesús, aquellos significados que tenían la cena pascual de los judíos, tiene este nuevo significado. Jesús ya no es el cordero, es el nuevo cordero. Ese pan ya no es el pan, ese es Jesús. Ya no es la antigua alianza, es la nueva alianza. Y claro, se tiene que decir, lo entendieron, porque los textos de lo que hacen los discípulos después de la resurrección de Jesús nos dice que lo habían entendido. Tomamos el texto de Emaús y los que iban hacia Emaús lo descubren al partir el pan. O sea que habían entendido que la fractio panis, que el partir el pan es el ofrecimiento de Jesús. Es muy importante. En los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta lo que hacen los discípulos inmediatamente a la muerte de Jesús, ojo, hay que tener en cuenta la cronología, y Jesús muere en el 30 y tantos y en el 70 se quema el templo. Queda muy poco tiempo. ¿Y a qué se dedican en el 74? Creo que es que muere Pedro y Pablo en Roma. ¿A qué se dedicaban? Y dicen los Hechos de los Apóstoles en el 2º capítulo, versículo 42, y dice, se dedicaban a escuchar las enseñanzas. Ahora nos dedicamos más bien al YouTube, pero se dedicaban a escuchar las enseñanzas, a la comunión, a la fracción del pan, a las oraciones. Es que, miren ustedes, cualquiera de nosotros, ¿qué singularidad tenemos como cristianos? Vamos a misa, comulgamos, oramos, estamos en la sintonía con los Hechos de los Apóstoles. Es muy importante. Hay otros textos que también dicen lo mismo. San Pablo, en 1 Corintios, hablando sobre la cena, sobre el ágape de la fracción del pan, dice que no son idolotitos, que no tiene nada que ver con los banquetes paganos, que lo que están haciendo es participar en el cuerpo y de la sangre de Cristo, que la copa es la copa de bendición
porque son un solo cuerpo. Textos que están porque sí habían entendido lo que Jesús les había dicho. También en el capítulo 11 habla de lo que hemos leído antes, que es la transmisión. Yo a mi vez les explico lo que he oído que el Señor Jesús la noche de la última cena, etcétera, etcétera. Y dice, y tenemos que comulgar bien, porque si no comulgamos, si no comemos bien el cuerpo de Cristo, estaremos mal. Es un texto que es demasiado bonito. Bien. San Juan, cuando habla de la multiplicación, que es lo que decíamos, el texto de la multiplicación, San Juan no pone la institución, pero en la multiplicación repite las palabras de la institución. Tomó pan, lo partió y lo dio. Es el texto de la multiplicación de los panes y los peces, está como eco de la institución de la Eucaristía. Y después hace el sermón del pan de vida que dice, dará a comer su carne para la vida del mundo, para que se nos comunique el Espíritu. Es muy bonito el texto del sermón del pan de vida, porque el pan es la carne y el vino es la sangre. Todo esto, la Iglesia lo había vivido durante, pues yo diría, siglos, más de 1500 años, en una pacífica posesión. Había habido, como el otro día recordábamos, las dificultades en el siglo noveno, décimo, de Pascasio Radberto, que era un realista exagerado. Decía, cuando comíamos el pan, mordíamos el cuerpo de Cristo y lo rompíamos. No, es sacramento. Y luego al revés, Berengario de Tours, en el siglo XII, decía que no comíamos el cuerpo, sino que solo recibíamos su fuerza. Pero estas pequeñas cosas van cediendo y en el siglo XIII, la buena monjita Santa Juliana de Cornelión, y Santa Juliana de Cornelión expresa el sentido de ese momento, resulta que la Eucaristía, la misa, había perdido mucha devoción y se comulgaba muy pocas veces. Por eso el Cuarto Concilio de Letrán formula los 5 mandamientos para que se comulgue al menos una vez al año. Y entonces hay un movimiento devocional que intenta revivir la devoción eucarística. Esto, cuando llega a la catástrofe del siglo XVI con los protestantes, que desde una concepción filosófica ocamicista, yo tuve grandísimos problemas para entender estas realidades hace muchos años. Sería el año 73, más o menos. En el 73 estaba estudiando Sacramento de la Eucaristía y nos lo dictaba el padre Bengoa y yo no entendía a Lutero. Me parecía que era un absurdo y dije, no, tiene que tener explicación. Y entonces leí aquello que dice Lutero, yo soy ocamicista. Y desde el ocamicismo niega la presencia de Jesús, dice que es una presencia transitoria y algunos otros protestantes niegan totalmente la presencia de Cristo. Esto es muy importante porque se rompen 1500 años de posesión pacífica, teniendo a bien decir que, ojo, las maneras como se había vivido en la Iglesia la presencia real de Cristo en la Eucaristía son distintas según los lugares, pero sí que la afirmación de que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre, esa realidad está ahí. Lo digo así. A veces, pues uno puede decir, pero es que la Iglesia y el sagrario, sí, pero por ejemplo, la Iglesia copta
que es la iglesia de Egipto, copto quiere decir egipcio, son los padres del desierto de Natrium, donde están los grandes padres del desierto, no tienen sagrarios. Consagran y después de consagrar, de lo consagrado, comulgan y de lo que han consagrado llevan a los enfermos, pero no hacen reserva. Por eso, algunas veces hay gente que dice, bueno, pues, por ejemplo, los coptos, hay muchísimas más otras cosas, pero esta anécdota me parece importante. Entonces, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es presencia real y la Eucaristía se celebra y como plenitud de la celebración, la comunión. Y la comunión para llevar a los enfermos como viático y como para que se pueda llevar se hace la reserva y porque se hace la reserva se adora. Ojo, la reserva se hace para los enfermos y porque está reservado lo adoramos, pero la Eucaristía es para comulgar. Yo tengo algunos casos en los que algunas personas por X o Y cuestión no se acercan a la misa y luego piden la Eucaristía. Si usted no puede, pues bendito sea Dios, pero si puede, no tiene mucho sentido el comulgar por capricho, por cuando no hay más, como viático, y cuando uno no puede llegar a misa, dice, me dé el viático, bendito sea Dios, porque no puedo estar en la misa. Bien. ¿Cuál es la presencia de Cristo? Y estos detallitos me parece que son tan importantes. ¿Cuál es la presencia de Jesús? ¿Y cómo está Jesús? Jesús está presente en la Eucaristía mientras hay pan y vino. Si el pan se corrompiera, deja de ser el cuerpo de Cristo. Si el vino se avinagra, deja de ser la sangre de Cristo. Es muy importante. El pan es las apariencias del pan tienen como sustento no la sustancia de pan, sino la sustancia del cuerpo. Y las apariencias del vino tienen como sustento no el pan, sino el cuerpo de Cristo. Trento dice que son sustancias y accidentes. Se cambia el ser, se transustancia y ya no es pan, sino que es el cuerpo, pero con apariencias de pan. Ya no es vino, sino que es sangre, pero con apariencias de vino. Entonces, mientras que el pan es pan, ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Hay que tener muy en cuenta, cuando las apariencias ya no son de pan, los accidentes que diría la filosofía en aquel momento, los accidentes, si dejan de ser accidentes de pan y accidentes de vino, ya no son el cuerpo y la sangre de Cristo. Una vez estaba explicando de esto de los accidentes, y recuerdo que alguien me dijo, un alumno me dijo, ¿y si uno coge el paño, el purificador, y purifica el vino, purifica el cáliz, ¿qué queda en el purificador? Y yo le dije, el olor del vino ya no es vino. Es muy importante. Tiene que tener los accidentes de vino para ser vino. Si se avinagra, ya no es vino. Ya es vinagre, luego no es el cuerpo de Cristo. Para terminar, solamente recordar la encíclica de Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía. Todo esto que hemos dicho, lo dice el Santo Padre, se entiende como misterio de la fe. Este es el sacramento de la fe. Esto es lo que la fe nos dice en silencio, porque la Eucaristía
edifica la Iglesia. No que la Iglesia hace la Eucaristía, sino que la Eucaristía edifica la Iglesia, porque es la Iglesia de los apóstoles. La Eucaristía es la unión de la Iglesia de los apóstoles. Ojalá, ojalá que, como acaba diciendo el Santo Padre, nuestro acercamiento a la Eucaristía sea siempre de inmenso decoro y amor, porque es Cristo, pan de vida, que nos da la vida eterna. Muchas gracias. Continuaremos viendo los sacramentos. El día pasado habían dicho que si querían hacer alguna pregunta, queda el guantelete en el aire, y si alguien quiere preguntar, tienen ahí a esas dos maravillosas personas que son los que nos manejan estas cosas tan preciosas que se llama tecnología, para que entonces a cualquiera de los dos le puedan preguntar, y yo, en tanto que pueda saber, tendré a bien contestarles. Muchas gracias y me voy a celebrar la Eucaristía. Un abrazo inmenso. Gracias.